Regresando al Ajax a la gloria y llevándolo a ser el temido de Europa, parte 3. Buenas gente. Nos encontramos en la segunda temporada después de una primera temporada impresionante. Nos despedimos de nuestro delantero estrella Patrick, quien regresa a su club de origen después de un año cedido con nosotros. Pero no nos preocupamos, porque tenemos a un joven talento en nuestras filas, Mark Smith, un canterano con gran potencial que está listo para brillar. Aunque hemos recibido ofertas por Mark, he decidido no venderlo, ya que necesitamos a todos nuestros atacantes para lograr nuestros objetivos esta temporada. Ahora es hora de hacer algunos ajustes en la plantilla y tomar decisiones difíciles. Después de mucho considerarlo, he decidido vender a Steven Berghuis, un jugador clave en nuestra campaña anterior, pero que ya siente el peso de los años. Ahora, mi objetivo es encontrar un reemplazo adecuado para Steven, alguien que pueda aportar frescura y habilidad al equipo. Estoy en la búsqueda de un jugador neerlandés que pueda llenar ese vacío y que sobre todo tenga ese potencial necesario para ser parte del equipo. Después de una intensa búsqueda, encontré a dos jugadores que captaron mi atención. El primero es un talento prometedor con una resistencia de 99. Sé que estos jugadores suelen ser una decepción en términos de potencial, pero con su media, edad y precio, parecía una adquisición inteligente. Y como sospechaba, su potencial no es excepcional, pero lo positivo es que casi seguro alcanzará una media de 80. Decidí vender a Van de Boomen, ya que ha alcanzado su límite de potencial y en unas temporadas más ya no será igual de efectivo. El segundo jugador que fiché es Jan-Dirk Brouwers. Me impresionó su media decente y su increíble estadística de pase de 91. Sin dudar, ofrecí 2.8 millones y afortunadamente aceptaron. Al evaluar su potencial, me di cuenta de que había hecho una gran compra, ya que contaba con un rango de potencial de 87 a 99. Luego, vendí al otro Steven por 11 millones, una venta bastante lucrativa. No podía dejar pasar a otro jugador con un buen potencial, así que fiché a este neerlandés por 2.7 millones. Con un presupuesto muy sólido, decidí hacer un fichaje bomba. Estaba entre Adeyemi y Doku, pero opté por Jeremy Doku, ya que el Ajax del pasado solía fichar muchos jugadores belgas. Ofrecí 20 millones, pero fue rechazado, así que subí la oferta a 30 millones y, por supuesto, aceptaron. Para equilibrar el número de extranjeros en el equipo, vendí a Sivert Mansberg. Con estos movimientos completados, ahora sí, estoy listo para organizar el equipo y comenzar con los primeros amistosos de la temporada. La emoción está en su punto máximo y no puedo esperar para ver a este nuevo Ajax en acción. Comenzamos la pretemporada con nuestro primer amistoso ante el Almere, que ganamos por 1-0. Fue un encuentro apretado, pero sirvió perfectamente como calentamiento para la temporada. Después de ese partido, recibimos ofertas por Jan-Dirk, Devine y Jorge Hato. Sin embargo, ninguna llegaba al mínimo de 40 millones que pedimos por jugador, así que las rechacé sin dudar. Llegó la final de la Supercopa contra el PSV, un equipo aún dolido por nuestra última victoria. Esta vez, arrasamos con ellos, ganando con un contundente 4-1 y consiguiendo nuestro primer título de Supercopa de la temporada. Fue una actuación brutal. En la liga, nuestro primer desafío fue el Twente. Ganamos el encuentro con un sólido 1-0. Rápidamente nos enfrentamos al Heracles y los derrotamos 3-0 en un partido que dominamos de principio a fin. Luego, nos tocó contra el Heerenveen, donde Xavi Simons anotó un gol en el último momento para asegurar una victoria de 1-0 emocionante. Nuestro siguiente rival fue el Willem, al que vencimos 2-0 en un encuentro muy ofensivo de nuestra parte. Después enfrentamos al ADO Den Haag en un partido muy cerrado que ganamos 2-1.
Finalmente, el Zwolle nos esperaba. Sin piedad, ganamos 5-0 en un encuentro donde Brobbey se lució, anotando un póker y quedando hasta el momento como el máximo goleador de la liga. Dimos un salto a la fecha número 14, justo cuando empezaba la fase de grupos de la Champions. En la liga jugamos 4 partidos, ganando 2 y empatando 2, pero aún así, seguimos en el primer lugar. Se hizo el sorteo de la Champions y nos tocó un grupo relativamente accesible. Nuestro primer partido fue contra el Benfica. Sin embargo, mis jugadores no estaban al 100% y terminamos perdiendo 2-1. De vuelta en la liga, el PSV nos esperaba. Fue un partido muy cerrado y terminamos empatando 1-1. Luego nos enfrentamos al Excelsior y ganamos con un cómodo 2-0. Regresando a la Champions, nos tocó jugar contra el Hajduk, pero sorprendentemente perdimos 1-0. Parecía que a mis jugadores les estaba costando trabajo tener esa confianza necesaria. En la liga, el Walvik nos esperaba. Hicimos algunos cambios, pero mis jugadores parecían haber dado un bajón y el partido terminó en empate. En nuestro primer encuentro de Copa Nacional, enfrentamos al Roda JC. A pesar del cansancio y la desmotivación por los fracasos anteriores, mis jugadores salieron a darlo todo y ganamos 2-1 en un partido que empezamos perdiendo. Ya en la liga, nos enfrentamos al Utrecht. Antes del partido, recibimos ofertas por algunos de mis jugadores, pero al igual que en casos anteriores, no cumplían con lo que pedíamos, así que las rechacé. El encuentro contra el Utrecht fue complicado al principio, pero al final lo ganamos. Nuevamente en Champions, nos tocaba enfrentar al Milan, un desafío sumamente complicado. No nos achicamos y salimos con todo. Sorprendentemente ganamos el encuentro. Mis jugadores parecían haber recuperado su confianza finalmente. En la liga, el Sparta Rotterdam nos esperaba y salimos muy ofensivos, lo que nos sirvió para ganar el encuentro 1-0. Nuestro siguiente oponente fue el Sittard. Salimos con todo y ganamos 2-1. Posteriormente nos tocó vernos las caras nuevamente contra el Benfica. Esta vez les dimos más pelea y empatamos el encuentro. En la liga, el Eagles sería nuestro próximo oponente. Nos opusimos a ellos en un encuentro que ganamos 2-0. Luego nos enfrentaríamos al Twente. Antes del partido, hice algunos cambios para refrescar la plantilla. El partido no se complicó y lo ganamos 1-0. De regreso a la fase de grupos de la Champions, nos enfrentamos al Hajduk nuevamente. Preparé bien la plantilla, pero esta vez nos pasaron por encima. Ahora teníamos que ganar los próximos partidos de la Champions sí o sí para terminar al menos segundos en el grupo. Volviendo a la Copa Nacional, nos enfrentamos al Zwolle en un partido que dominamos al máximo, ganando 3-0. Aunque lo intentamos con todas nuestras fuerzas, no pudimos hacer más y terminamos últimos en la fase de grupos. Esta dolorosa derrota significó nuestra eliminación de la Champions. Fue un golpe duro para el equipo y los aficionados, pero estamos determinados a aprender de esta experiencia y volver más fuertes el próximo año. Dimos un salto casi al final de la temporada y estamos enfrentando serios problemas. En la liga, vamos segundos y nuestro próximo encuentro será crucial para definir al campeón. Tenemos que ganar este partido y, además, confiar en que el PSV pierda el suyo. Es un momento de alta tensión y todo está en juego. La emoción está en su punto máximo mientras nos preparamos para esta batalla decisiva. Nuestro último partido de liga sería contra el Eagles y era nuestra última oportunidad para ganar la liga. Mis jugadores estaban inspirados y listos para darlo todo. El partido comenzó y rápidamente anotamos el primer gol. Mis jugadores, motivados y sin piedad, continuaron con un ataque implacable, asegurando una victoria contundente de 3-0. Para cerrar la temporada, jugábamos la final de la Copa Nacional contra nuestro gran rival, el Feyenoord. Alisté mi plantilla y puse mis mejores cartas en el campo. El partido comenzó y no fue hasta el minuto 12 cuando tuvimos nuestra primera oportunidad. Una pelota llegó a Doku, quien se condujo hasta el arco, pero antes de chutar, un defensa lo interceptó.
Al minuto 24, el Feyenoord tuvo su primera oportunidad gracias a un buen pase. Su delantero chutó de primera, pero nuestro arquero reaccionó rápido y la atajó. Un minuto después, al 25, tuvimos otra oportunidad gracias a un buen pase filtrado a Doku. Se condujo por la banda izquierda, intentó regatear a los defensas y vio a Brobbey. Este se llevó el balón, regateó al arquero y marcó el primero del encuentro. Minutos después, tuvimos otra gracias a un buen pase a Götze, quien centró a Brobbey. Este mismo lograba marcar, haciendo el segundo del partido y llevándose un doblete. Al minuto 32, otra ocasión se presentó. Mickey van de Ven, en el área penal, mandó un pase a Brobbey, quien entró amagando y marcó el tercero del partido, obteniendo un triplete. Increíble actuación. Se llegó el medio tiempo y decidí darle tiempo a algunos jugadores más. Al minuto 67, lamentablemente, Silvano Bosz fue expulsado, complicando el partido para nosotros. Minuto 72, y el Feyenoord tenía otra oportunidad. No la desaprovecharon y Geertruida amagó muy bien a mis defensas, marcando gol del rebote. Al 75, el Feyenoord tuvo otra oportunidad, pero se les escapó por un mal pase. El partido terminaba y en los titulares se leía: Ajax campeón de la Copa Nacional. Con esta victoria, nos hicimos con el trofeo por segunda vez. Una temporada épica y un final glorioso. Bueno, por acá termina el video. Quizá no conseguimos mucho esta temporada, e inclusive pareciera como si nos hubiéramos estancado, pero te aseguro que no es así. Hemos avanzado mucho en lo económico, trayendo mejores fichajes y adaptando una mejor jugabilidad. Te aseguro que esto nos servirá como experiencia. Antes de irme te invito a suscribirte, ya que le metí mucho esfuerzo a este video. También te invito a unirte a mi comunidad de WhatsApp, donde hablamos sobre temas referentes al juego y muchos otros más. No te preocupes por la administración, ya que le pagué a unos cracks para que administren el grupo de manera eficiente. Y si tienes pensado entrar, por favor, lee las reglas. Con esto me despido. Chao.